No sé si hay alguna duda con el material visto hasta el momento. ¿Todo claro entonces, jóvenes? Sí, no, ahí yo tengo una pregunta sobre eh, nada más cuál es el manual al que usted se refiere en el material, de las páginas 164 y 162, Este, el de la datasheet. ¿sí? Ah, ok. Ok. Vamos a ver en cuál estaba. Ok, entonces, ya propiamente la unidad 2, vamos a ver lo que es lista de instrucciones del microcontrolador y vamos a iniciar con el tema que no lo vamos a utilizar, que es ensamblador, pero sí es importante que ustedes lo conozcan y sepan cómo es que se ejecutan estas instrucciones. Puede que ya en algún curso de digitales hayan visto la forma en que se ejecutan estas instrucciones en un microprocesador, y en el caso del microcontrolador tiene el mismo principio, aunque ya sabemos que son diferentes, pero tiene un principio similar. Entonces, acá vamos a abrir el tema número 2. Okay. Entonces, si se acuerdan de la semana pasada, hablamos de que en el caso del microcontrolador PIC16F873 tenía arquitectura de qué tipo, de acuerdo al set de instrucciones, RISC o CISC. ¿Cuál de los dos? RISC. Correcto, porque era un set de instrucciones reducido. Y en este caso solamente tenemos 35 instrucciones, las cuales se van a dividir en tres categorías. Con estas únicas 35 instrucciones es que nosotros podemos programar este microcontrolador, pero trabajando en ensamblador, o es algo muy equivalente a ensamblador, prácticamente es igual. Pero nosotros no vamos a trabajar con este código, con este lenguaje, sino que vamos a trabajar con PIC-C. ¿Por qué les explico esto entonces? Porque es importante que ustedes sepan de dónde viene, cómo es la base, y después de ahí vamos a saltar a algo un poco más sencillo, como es la programación en Pixel. Pero siempre es bueno saber cómo es que funciona desde la base. Entonces, este set de instrucciones está estructurado, dividido en tres categorías. Está en operaciones orientadas al manejo de byte, que es el byte de 8 bits. Está a operaciones orientadas al manejo de bits independientes, unos y ceros. Y está también orientadas al manejo de literales. Literales, llámese constantes, ya sean numéricas o strings, como en este caso chart, que son en ASCII. Y la parte de control. ¿En qué se refiere con control? Se refiere más a un aspecto de los periféricos. Pero igual, estas son las tres divisiones o las tres categorías en las que se agrupan las 35 instrucciones. Algo importante es que cada instrucción de esas 35 que hablamos está compuesto por una palabra de 14 bits. ¿Por qué 14 bits? ¿Por qué no más? ¿Por qué no menos? Bueno, eso ya es una cuestión de diseño, la cual está compuesta por el opcode, que es una codificación propia que le da el fabricante, y uno o más operadores. Entonces, esos 14 bits, ¿dónde están almacenados? ¿En qué memoria dijimos que estaba almacenado lo que era el código? La flash. Correcto. Si nos vamos al manual y vamos al diagrama, al bloque de diagramas, aquí está la memoria flash. Y si Pero lo ustedes, puede acercar un poquito más, por favor. Eso y las diapositivas también que estaba mostrando antes. bueno, es que esto ya, ahí sí puedo acercarlo, la diapositiva sí se sale mucho. En el caso de la flash, vean que aquí está donde se almacena el programa y aquí viene 14, lo que es correspondiente a los 14 bits de lo que es el código, específicamente que llega a lo que es el registro de instrucciones. Entonces, aquí es donde salen esos 14 bits que se menciona en este otro elemento. Entonces,
opcode y uno o más operadores. Algo también muy importante es que cada instrucción se ejecuta en 4 periodos del oscilador. ¿Qué significa eso? Eso lo que significa es que si yo tengo un oscilador de 4 MHz y si agarro y saco el periodo, que es 1 entre la frecuencia, me va a dar que el periodo es 1 microsegundo. Eso quiere decir que esto es un ciclo. Y 4 periodos, en este caso, bueno, en un ciclo y algunas operaciones en 2 ciclos. Y algunas operaciones que son un poco más complicadas, un poco más elaboradas, se hacen en 2 ciclos. Entonces, esto sería el caso de un oscilador de 4 MHz, este sería un ciclo, y en el caso de una instrucción típica se va a ejecutar en este tiempo, y en el caso de operaciones más complejas, que también se va a ver cuáles son, se ejecutan en 2 microsegundos. Para nosotros eso es prácticamente instantáneo, pero entonces para que ustedes tengan una idea de cuánto se tarda un microcontrolador en desarrollar un set de instrucciones. Yo con esto puedo calcular cuánto se va a tardar. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque se acordarán ustedes que vimos que existe una función que se llama perro guardián, en la que yo seteo después de cada tiempo cuánto es que tenga que resetear el perro guardián, y si no lo reseteo, él va a reiniciar el microcontrolador. ¿Hasta ahí todo claro, jóvenes? Si no reseteaba el perro guardián, ¿qué pasaba? Se reinicia el microcontrolador desde cero. No se borra el código, simplemente se reinicia, vuelve a iniciar desde cero. O sea, se borraría lo que tenga asignado las variables, digamos, la última asignación Sí. de las variables, eso. Las variables sí se borrarían, los que están guardadas en la... Puede que no se borren porque están en la RAM y no se perdió lo que es la energía, pero sí vuelve a iniciar desde cero. Por ejemplo, si yo llevaba un proceso a la mitad y ladra el perro guardián, reinicia el microcontrolador y vuelvo a iniciar desde cero. Entonces, si el proceso tenía una secuencia y ocupaba necesariamente que llegara al final, va a quedar, por decirlo así, a la mitad. Entonces, lo del perro guardián, yo les mencionaba a ustedes la semana pasada que hay que tener mucho cuidado con eso, en setearlo en un tiempo prudencial, si es que lo vamos a habilitar, porque no es obligado habilitarlo siempre. Si lo que vamos a realizar es un proyecto que no es tan crítico, que no va a tener ninguna afectación a otro proceso o a un riesgo humano, entonces yo sinceramente no les recomiendo usar el perro guardián, pero si ya es una cuestión de seguridad que tienen que garantizar de que sí o sí el sistema trabaje, entonces lo recomendable es que se habilite, pero se tengan con mucho cuidado el tema del tiempo. Entonces, ese es en el caso de las instrucciones para que sepan cuánto van a tardar. Igual, cuando nosotros compilamos el código, nos va a indicar ya la traducción, cuando se compila, nos pasa un código ensamblador, ya puedo saber cuántas líneas son de código y puedo estimar cuánto va a durar el sistema en ejecutarse. También hay otras herramientas que nos pueden servir para saber cuánto es el ciclo completo de ejecución y de esa manera ajustar el perro guardián. Pero igual eso lo vamos a ir viendo conforme vaya el curso avanzando. Ok. Esto que está acá son el set de instrucciones. Antes les mencionaba que había 3 categorías. Estaban las orientadas a bytes, las orientadas a bit y lo que eran de control y literal. Entonces, las que son orientadas a byte son de esta estructura. El opcode tiene un tamaño que va desde el bit 13 al bit 8. Tengo un bit que se llama D, que es para el destino, y tengo un bit o bits que van del 0 al 6, que es donde voy a guardar el destino. En este caso es el bit de registro, o el file register, la dirección como tal. Y en este caso únicamente tengo 7 bits. Y esta es la estructura de ese tipo de instrucciones. Después tengo las orientadas a bit, que en este caso vean que el opcode va del 10 al 13, le quito 2. Y esos 2 bits que estoy quitándole el opcode los voy a utilizar para direccionar lo que es el bit. ¿Por qué ocupo 3? Porque recordemos que normalmente vamos a tener 8 bits, bueno, 7 en realidad, y ocupamos
registrar o ocupamos identificar cuál bit es el que vamos a utilizar dentro de esa palabra. Entonces, por medio de esto, es que yo voy a indicar cuál bit específicamente es el que voy a interrogar o el que voy a escribir o el que voy a hacer la función que tenga que realizar de acuerdo al outcode. Entonces, por eso aparece aquí como 3-bit address. ¿Dudas hasta acá, jóvenes? Ok, entonces por acá estaríamos con orientadas a bit y la última que son orientadas o más bien de literales o de control. Y esas son, por ejemplo, cuando uno hace una llamada como el call o el goto, que lo que hace es utilizamos del bit 11 al bit 13 para el código y del bit 0 al bit 10 para lo que es la literal o para lo que es en este caso la instrucción que va a hacer el salto a la siguiente dirección del contador de programa. Entonces, esto que está acá son las tres formas en las que yo puedo encontrar una operación o un código como tal y cada una tiene su particularidad. Es importante conocer, en este caso acá, lo que son las siglas. F es el registro que va desde la dirección 00 hasta la dirección 7F. ¿Por qué 7F? Porque recordemos que este es de 7 bits, entonces no puedo llegar al FF, sino que tengo que llegar al 7F. No puedo saltar del 7 al 8. El W es el registro de trabajo, que lo podemos ver acá. Este de acá. El W. Tenemos el B, que es la dirección del bit. En este caso es de 3 bits para direccionar hasta 8 bits. K, que es la literal, que normalmente es una constante o una etiqueta, que es una etiqueta de dirección. X, que eso no importa. El D, que es el destino, donde D igual 0 guarda el resultado en W, que es el registro de trabajo, el que vimos ahorita. Y si D es 1, guarda el resultado en el registro F. Por defecto o por default es 1. Después teníamos el PC, que es el contador de programa, que es el que va llevando las cuentas de exactamente en qué posición voy de mi código. Y el PC counter lo vamos a encontrar acá. Y ese vean que es de 13 bits y está direccionando a la memoria de programa. Entonces, por medio del PC counter o del contador de programa, es que yo voy direccionando, ejecutando una instrucción a la vez. El PC counter va aumentando de uno en uno mientras se va ejecutando de forma secuencial. Y eso prácticamente son los que estamos viendo por acá. No sé si esa parte está claro, jóvenes. ¿Hay alguna duda puntual? Bueno, y ese último, ¿qué era? El power down, creo que decía. Esto es lo que es un bit para lo que se utiliza para reiniciar o para apagar lo que es el microcontrolador, pero igual no se está usando en este punto. Simplemente es una sigla. Igual se usa más que todo para la parte de control. En estos de acá. Ok, entonces, regresando por acá a lo que es el diagrama de bloques, vimos aquí está la memoria de programa, donde está mi código. Aquí está el contador de programa que va a iniciar en 0 y va a ir aumentando en uno para que vaya ejecutando cada una de las instrucciones. Cuando el contador de programa, por ejemplo, marca la dirección 1000, entonces está direccionando la posición 1000 de la memoria y lo que va a salir por acá es lo que contenga almacenado en la posición 1000. Eso se va a decodificar en este registro, va a estar almacenado acá. Aquí se va a decodificar y aquí vean que está saliendo con 7 bits lo que es el direccionamiento del
el registro. Entonces, aquí sale el direccionamiento del registro, que si ustedes se acuerdan, es estos de acá, o estos de acá, y con eso puedo direccionar a la memoria que está aquí, donde están almacenados todos los datos de configuración, para realizar alguna función. Si yo direcciono aquí y selecciono que el MUX lea de esta entrada, entonces puedo acceder a los registros de configuración y puedo trabajar ya sea que ese dato vaya al PC Counter para alguna función o que regrese y se vaya al W registro o que vaya a alguna función específica para configuración, que son en este caso de estos elementos de acá. También para lo que son los datos de los timers, de timer, o sea, 0, 1, 2 o 3, o la conversión analógico digital, todos esos se van a almacenar en lo que son estos registros de programa. Entonces, cuando, por ejemplo, yo le doy una instrucción aquí que la cargo, le digo, léame el dato del timer 0. Entonces, esa instrucción aquí se va a decodificar, el microcontrolador va a saber qué es lo que quiero, va a ejecutar entonces la secuencia de que el timer 2 ponga el dato y ese dato se va a llevar hasta acá, en donde la dirección va a decir del timer tal, guarde ese valor. Entonces, aquí lo va a guardar y de esa forma después yo puedo acceder a él dentro de mi código y puedo ejecutar lo que requiera, ya sea que lo muestre un LCD, que lo mande entonces por la USART o que lo mande por lo que son los puertos que están acá, si es el caso una LCD que trabaja por puertos paralelos, o si es una LCD que trabaja por serial, entonces tengo que mandarlo por la USART. Entonces, esa es la forma en que se va a trabajar. Obviamente nosotros a este nivel no lo vamos a detallar por una cuestión de que ya es propio del diseño del microcontrolador, pero sí es bueno conocer cómo es que se trabaja o cómo es que funciona. Igual cuando tenemos operaciones de sumas y restas y demás, para eso está lo que es la ALU. Igual la operación se va a almacenar acá en el doble registro y dependiendo de la función D o del valor D, se guarda en el registro o se regresa y se almacena en el registro de la RAM. Que eso es lo que venía aquí por el valor de D, el destino final. Si es 0, se guarda en W y si es 1, se guarda en el registro. ¿Y quién me da la dirección del registro? Viene aquí en la operación, en el comando. ¿Qué dudas, jóvenes, con esto? ¿Ok? ¿Dónde veo las instrucciones? Las instrucciones, yo las voy a ver en la página 164 del manual del PIC 16F873A. Entonces, si nos vamos a la página 164, aquí vamos a ver las 35 instrucciones. Y si ustedes se fijan por acá, vamos a tener, por ejemplo, la función call, vamos a ver lo que es la sintaxis, vamos a ver los posibles valores de K, que va a ir desde 0 hasta 2047. Vamos a ver cómo se ejecuta la instrucción, la que aquí el PC, el control de programa +1, asigna a otro registro. Y al final esto se va a almacenar en lo que es la parte del PC, que es el control de programa. Tiene una parte alta y una parte que es la parte baja. Y por acá tenemos otras instrucciones, por ejemplo, como el clear, el limpia el perro guardián, que es el que hablamos antes, que hay que ejecutarlo cada cierto tiempo. También tenemos lo que es el clear F para limpiar, para borrar un registro específico, ponerlo todo en 0. Lo que es el complemento F, para lo que es hacer un complemento como tal, para la parte de restas. Tenemos lo que es el clear W, cuando yo quiero borrar todo lo que es en el registro W que vimos antes, ya sea para decrementar. Bueno, aquí están todas las instrucciones. Para incrementar, están exactamente todas las instrucciones que vamos a requerir para nuestro microcontrolador. Igual, todas están escritas en ensamblador o muy semejante a ensamblador. Y las que vamos a tener son únicamente las
Yo creo que me falta más para arriba. Esas son las orientadas a literales y por acá tengo las que son de operaciones. Entonces tengo la suma, no, la AND, lo que es el suma, e igual a otra suma, si es literal con W. Y aquí tengo las que son orientadas a bit también. Entonces, en resumen, están todas estas set de instrucciones que se aparecen acá. Vamos a ver. Y aquí están las orientadas a byte, las orientadas a bit, que no son muchas, y las orientadas o las de literal y de operaciones de control. Entonces, aquí se resumen todas las posibles instrucciones. Aquí aparece lo que es el load code. Esto es lo que va a descifrar qué operación es cada uno. Cuando al dispositivo le llega, por ejemplo, 000011, él sabe que esta va a ser un clear F. Cuando le llega un 000011, él sabe que esto representa un decremento. Y dependiendo del valor de D, el resultado lo va a guardar en el registro F que yo le asigné o lo va a guardar en el W, el registro W. Y por acá aparece cuánto es lo que tarda en ejecutarse cada una de ellas. Vean que aquí están los ciclos, un ciclo, este es hasta 2 ciclos, este es hasta 2 ciclos, igual, este 2 ciclos, 2 ciclos, 2 ciclos, un ciclo. La mayoría son de un ciclo de trabajo. Entonces, aquí les queda todas las que son las instrucciones orientadas a byte, orientadas a bit, que son específicamente limpiar los bits, pongan 1, verifique que tiene y si es 1 haga tal cosa. Entonces, al final son 35 instrucciones que al principio nos parecen pocas, pero son suficientes para poder desarrollar cualquier programa básico, no un programa muy complicado que no requiera mucha potencia de procesamiento, pero suficiente así para desarrollar ese tipo de aplicaciones. Igual, repito, nosotros no lo vamos a usar para programar nuestros microcontroladores, vamos a utilizar PIC-C, pero igual es importante que ustedes las conozcan. Aquí viene un ejemplo. Dice ver la página 162 de manual y analizar el siguiente código. Entonces, si nos vamos a la página 162, sería esta acá. Y vamos a analizar este código que está aquí. Entonces, eso está escrito igual en ensamblador. Vemos algunas instrucciones como EQ que no son propias de las que vimos anteriormente. Esto es más que todo para el compilador. Y lo que hace es que donde yo ponga en mi código puerto A, va a representar un 5. Donde yo ponga en mi código puerto B, va a representar un 0,6. Igual, si yo pongo estado, va a representar un 0,3. Entonces, cuando pongo dirección del puerto A, dirección, bueno, estos son comentarios, para así, inicio el código. Entonces, pongo inicio, es el label, es la etiqueta, y pongo BSF. Si vamos y buscamos qué es BSF, tiene que estar por acá, BSF, lo que dice es que ponga el bit del registro F, específicamente un bit, póngalo en 1. Entonces, igual, nos regresamos a las instrucciones y dice que ponga el bit del registro F, lo ponga en 1, y me dice que es el F es estado, que el estado, vean que vale 0,3, y el bit me dicen que es el bit 5. Después dice mueva, que es un move de literal a W, si vamos a buscar la instrucción, que se me hizo, aquí está.
move del literal a W, lo que hace igual es mover un literal hacia el registro W. Entonces, vamos por acá y lo que dice es, ok, mueva, en este caso el registro, lo que tenga el valor de 0x3f, esta h es por hexadecimal, y lo va a mover en la posición W. Entonces, va a leer lo que tenga ese registro y lo va a almacenar en W. Y después vean que aquí tengo, más bien este es el valor constante, y aquí lo que estoy haciendo es moviendo A de lo que tengo en W al registro F. ¿Y quién es F? El puerto A. ¿Quién es puerto A? Dice que es 0,5. Entonces estoy agarrando este 0,3F que está en W y lo voy a almacenar en la dirección 0,5 específicamente del registro. Después hago un clear W, entonces pongo en 0 todo lo que está almacenado en W, que está almacenado este 0,3F, y después voy a mover ese 0, ese valor de 0, lo voy a mover al registro puerto B, que en este caso sería el 0,6. Y lo último que hago es poner en clear, poner en 0, el bit que cambié anteriormente al puro inicio. Entonces, eso es lo que está ejecutando este código de acá. Ahora bien, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? Porque estamos agarrando y poniendo un bit específico en 1, después estamos cargando una constante en W, le estamos cargando esa constante al puerto A, después estamos limpiándolo y después estamos cargando nuevamente ese 0, ahora al puerto B, y después regresamos otra vez el bit del estado del bit 5, lo ponemos otra vez en 0. Para entender qué es lo que estamos haciendo acá, tenemos que ir a lo que es el análisis de los registros. Y para eso vamos a irnos al inicio. Acá es donde estamos direccionando a esos registros que mencionaba ahorita en el ejemplo, en la memoria RAM. ¿Qué está guardado en la memoria RAM? Lo que es la configuración de los periféricos, y puedo también guardar algunos datos generales de variables, etcétera. Pero ahorita lo que estamos tratando de configurar son las entradas. Entonces, si nos vamos a la parte de los registros, está un poco más abajo. Aquí lo que nos dice, aquí, es que esos son mis registros. Y si nos vamos al 5 y al 3, bueno, el 3 era este, es el registro status, y los otros eran el 5 y 6, aquí está puerto A y puerto B. Entonces, dependiendo en cuál registro yo esté escogiendo, esté seleccionado, así yo puedo leer lo que tengo en el puerto A o escribir para que dé una salida en el puerto A, o en este caso, como es el tris A y el tris B, me sirve para seleccionar si esos puertos son entradas o son salidas. Entonces, específicamente lo que estamos haciendo en este ejercicio es definiendo si el puerto A, cuáles son entradas y cuáles son salidas, y en el puerto B, cuáles son entradas y cuáles son salidas. Y específicamente, para configurar un puerto como entrada, yo tengo que asignarle al tris A, o al tris específicamente, ya sea si el puerto A o el puerto B, tengo que asignarle a cada bit un 1 para que sea entrada y un 0 para que sea salida. Entonces, en este caso, jóvenes, con este valor de 3F, estoy asignando, ¿qué cosa? Entradas o salidas al puerto A. ¿Qué es un 3F? En binario. ¿Algunos jóvenes? ¿No todos? Ajá, por ahí anda. Entonces, si yo estoy colocando eso,
este puerto, lo que estoy guardando es en esta dirección puros unos. Y con eso estoy configurando el puerto A como entradas. Y en el otro caso, estoy poniendo en 0 todo el registro W y le estoy guardando ese resultado en el tris B, que sería en el 06. Y por lo tanto, estoy configurando el puerto B como salidas. Entonces, la pregunta que todavía ninguno me ha hecho, ¿por qué si aquí dice 5 y aquí dice 6, y yo estoy tratando de guardar en estos que dice 85 y dice 86, ¿cómo hago para seleccionar, en lugar de estos, seleccionar estos? ¿No les quedó esa duda, jóvenes? Además de otras. No, eso era como por bancos, me parece, que selecciona el banco 1 o así. Exacto, exacto, Banco 2, el banco 3 y el banco 4. exacto. Eso yo lo escojo por medio de estos dos que menciona el compañero, que son los bancos. El banco 0, el banco 1, el banco 2 y el banco 3. Este es el banco 0, este es el banco 1, banco 2 y banco 3. Como yo quiero escoger a este, lo que voy a hacer es modificar esto para leer o para asignar al banco 1. Entonces vean que aquí la única diferencia es este bit. ¿Y quién es este bit? Este bit es el bit 5 del registro status. ¿Y quién es el registro status? Es el registro 03. Entonces, por esa razón es que nosotros estamos haciendo esto. Pongo en 1 el bit 5 del registro estado o status, que es el 03. Le asigno una constante W y se lo cargo al puerto A. Después pongo en 0 el registro W y se lo cargo al puerto B. Y después simplemente pongo en 0 el estado 5 para regresar y apuntar nuevamente al banco 0. ¿Ok? ¿Está claro eso, jóvenes? ¿Ok? Igual, si no... Profe, Sí, adelante. me parece, es que de esa forma es para que poner todas del chip, el tris B y el tris A era para poner todas las A, digamos, como entradas o todas como salidas, pero también me acuerdo que estaba la opción de que quería como que fueran dos nada más, Sí, o claro. del B solo una, entonces me parece que era como el BCF, como estaba poniéndolo antes, Sí, nada o más que... ajá, BCF o BSF por B, coma, y el que quiere el 0 o 1, era así, ¿verdad? Uno puede hacerlo de una en una, pero no es muy práctico. Lo más fácil sería como, por ejemplo, si yo quiero Sí, pero en el que caso que no quiera que sean... todo el puerto sean entradas, sino que de ese puerto hayan entradas y también hayan salidas. Sí, yo lo puedo hacer, pero con esto, digamos, si yo lo que quiero es, necesitamos estar en binario. Entonces, yo quiero que, por ejemplo, sean el bit 4 y 5 sean entradas y el resto sean salidas. Entonces, pongo un 3-0 aquí. Entonces, únicamente estas van a ser entradas y el resto van a ser salidas. Ah, bueno, así como cargar eso en W y después cargárselo Al puerto al A. F que sea el puerto. Exacto. Entonces, de esa manera yo pongo este es el bit 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, las salidas 4 y 5 van a ser entradas, perdón, los pines 4 y 5 van a ser entradas y los pines 0, 1, 2 y 3 van a ser salidas. De esa forma yo escojo cuáles, igual podría ser algo que no es muy normal, pero podría hacerlo como 1, 0, 1, 0, 1, 0. Entonces, así escojo. Bueno, ahí se me fue uno de más, pero... Entonces yo podría hacer mezclas como estos también, que no es muy normal, pero igual uno podría manejarlo de esa manera y entonces en lugar de un 3F pongo un 2A. Entonces, esta sería salida, esta entrada, esta salida, esta entrada, esta salida y esta entrada. ¿Ok? Ok. Profe, y en el lenguaje que vamos a utilizar, PIC-C dijiste que era, es parecido a ensamblador.
Es un poco, bueno, es mucho más fácil. Ahí lo vamos a ver. Es muy parecido también a Python, los que ya llevaron Python, o es muy parecido también a C++, en que en realidad se parece más a C++, pero igual tiene ciertas similitudes también con lenguajes como Python. Obviamente no es tan poderoso como si trabajáramos con Python con una PC normal, una computadora normal, pero es mucho más sencillo que trabajarlo de esta forma. Porque de esta forma, el detalle es que hay que tener el conocimiento muy profundo, o por lo menos un conocimiento detallado de todas estas cosas, que ahorita yo les estoy explicando un poco por encima, pero hay que tenerlo muy claro para trabajarlo en ensamblador. Entonces, cuál es la desventaja y cuál es la ventaja de trabajarlo en ensamblador? La desventaja es que es más complicado y hay más posibilidades de errores y que no haga lo que yo quiera y que entonces pase más tiempo en desarrollo. La ventaja de hacerlo en ensamblador es que podría ser más eficiente si yo soy un buen programador que hacerlo con PIXE y que el compilador haga el trabajo, porque el compilador no es muchas veces lo más eficiente, sino que él se apega a una estructura ahí básica y puede generar más líneas de código de lo que realmente se requiere para ejecutar lo que yo andaba buscando. Pero ese sacrificio, ese balance, normalmente yo me voy a ir por facilidad antes que por rendimiento, a menos de que sea algo muy, muy, muy necesario, un rendimiento altísimo, lo cual no es normal. Entonces, típicamente, la mayoría de la gente, la mayoría de los programadores van a trabajar con un lenguaje de alto nivel y van a dejar para casos muy puntuales, muy específicos, programar en lo que es ensamblador. ¿Okay? Y el Pixe es igual, manipula así, llamando primero a los bancos y después ya entrando a los registros y a los bits de cada registro y así. Exacto, pero no lo muestra tan detallado como esto. Por ejemplo, en el caso de ensambla en Pixe, yo pongo set trees y pongo el valor y él se encarga de hacer todo esto. Entonces, con una instrucción en Pixe, Más simplificado entonces. es correcto, es mucho más simplificado. ¿De acuerdo? No sé si alguien más tiene alguna consulta. Listo. Digamos, entonces, la memoria de programa, como antes hablamos, es una memoria tipo flash, no volátil, o sea, se apaga y no se pierde, en lo cual se almacenan las instrucciones que realizan una función específica y definida por el programador. Esta memoria es reprogramable un número finito de veces. O sea, es un número finito, pero estamos hablando de 100.000 veces. Entonces, normalmente vamos a tener prácticamente una cantidad infinita para nosotros de veces que podemos reprogramarlo. En el caso del contador de programa, es de 13 bits, como ya lo vimos, y es el que va a direccionar a esa memoria. Es la que nos va a decir en qué dirección o qué dirección leer específicamente la memoria de programa la instrucción. Acá, eso es un pequeño resumen de cómo es que se ejecutan las instrucciones, perdón. Entonces, esto que está aquí es la memoria de programa. Y vean que aquí está el PC, el contador de programa de 13 bits, y de esa manera estoy leyendo lo que son, aquí dando las direcciones, para ir leyendo lo que es la memoria de programa. Y acá tengo otro elemento que se llama la pila. Ese está acá. La pila es una herramienta muy importante cuando yo ejecuto funciones como por ejemplo el call o el return, que se utiliza principalmente para ejecutar una subrutina, pero también cuando genero interrupciones. ¿Cómo funciona eso? Para explicarlo en forma muy sencilla, el contador de programa, por decirlo en un caso, va a iniciar siempre en 0, que es el vector del reset, inicia aquí. Después él empieza a ejecutar el código y digamos que va por la dirección 0005. Él va por esta dirección y va aumentando el contador de 1 en 1, entonces ejecuta la instrucción 005, después aumenta el contador, va por la 06, va por la 07, y ahí va ejecutando la secuencia y digamos que llega a la 0100. Cuando llega a la 0100, hay un call para que vaya y ejecute una parte del código que está almacenado, digamos que en la 1000, o no en la 1000, en la 900, para hacerlo acá.
Está en la 900. Entonces, como dijimos, él iba en la dirección 0100. Pero le están diciendo que vaya a la dirección 0900. Entonces, él va a agarrar y va a guardar en la pila, aquí en la dirección 1, que va en la posición 0900. Y va y ejecuta, perdón, 0100, va a guardar la que va en la 0100, y va y ejecuta lo que está en la 0900. Ahí ejecuta, va ejecutando cada línea, la 0900, la 901, 902, 903, 904, etc. Cuando ya termina, hay un return. Entonces, él va y le dice a la pila, devuélvame la posición en la que iba, que era la 0100. Entonces, se le carga la 0100 y regresa a donde estaba antes, o bien, justamente después del call, para que siga ejecutando la secuencia en la que estaba realizando antes de la llamada a la subrutina. Así es como funciona este tema de la pila. No sé si queda claro. Es importante, jóvenes, porque sí, normalmente es una pregunta de examen. ¿Cómo es que funciona la ejecución de instrucciones? Entonces la pila viene siendo como una pequeña memoria que guarda donde había quedado. Exacto, exacto. Ahora bien, yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasa si mientras yo estaba en la posición 901, 902, 903, llega una interrupción externa que le pide que ejecute una lectura de una entrada analógica o otra cosa ahí, o una lectura del puerto Buzzard, o etcétera? ¿Qué tiene que hacer en ese caso el contador de programa? ¿Qué creen ustedes? De ella dependería si hay alguna llamada hacia algún comando anterior, ¿no? Por ahí anda. Iba en la 900, ¿verdad? En la 902, digamos, para hacerlo sencillo. Aquí estaba guardada la dirección 0100. Entonces, cuando llega una interrupción, él se va al vector de interrupciones y aquí tiene una lista donde le va a decir, ok, la interrupción tal, tienes que ir a la posición tal que ustedes en esa ubicación programaron que haga la lectura de una entrada analógica y haga una comparación y después mande una respuesta. Digamos que eso estaba guardado en la dirección 0700. Entonces, lo que va a hacer es guardar ahora en la pila que ustedes iban en la dirección 0902. Entonces, aquí estaba la 0100. La 0100 pasa abajo y ahora aquí arriba queda la 902. Ejecuta la interrupción y ahora sí, termina la interrupción y dice, ok, ¿por dónde iba? Ok, iba por la 902, entonces regreso a la 902, ya termina la ejecución de la subrutina y dice, ok, ¿por dónde iba? Recuerden que ahora la 0100 pasó, ahora que está arriba, entonces iba por la 0100, ok, regresa nuevamente a la 0100. Esos son los niveles de la pila y vean que tiene hasta 8 niveles. Eso quiere decir que él puede atender hasta 8 llamadas a sus rutinas o mezcladas con interrupciones. Más de eso, ya se pierde el dato y eso genera un problema, porque ya se pierde el dato y ya no puede regresar al punto original, donde iba antes del montón de llamadas de sus rutinas y de interrupciones. Pero normalmente eso no pasa. Normalmente no va a tener la casualidad, ni tampoco nosotros vamos a programar que dentro de una subrutina llama a otra subrutina y ahí llama a otra subrutina y ahí llama a otra subrutina y llama a otra subrutina, porque eso sería algo muy extraño y pareciera que estamos como tratando de que falle el programa, y lo cual no es algo lógico. Entonces, normalmente las 8 niveles de la pila nos va a ser suficiente. Cada vez que ingresa un nuevo dato, el que estaba aquí pasa abajo y el que estaba aquí pasa abajo y así va en esa secuencia. Cada vez que sale uno, vuelven a subir todos. Eso lo hace él de forma automática. Ya aquí tiene su controlador, esto lo hace de forma automática, nosotros no tenemos que hacerlo, él lo hace ya de forma propia. Eso así está configurado. ¿Está claro eso, jóvenes? Sí. Perfecto. Entonces, ahí se los adelanto. Es una típica pregunta de examen.
expliquen con sus palabras cómo es que se ejecutan las instrucciones de un microcontrolador. Entonces, igual, ustedes ahí con este diagrama, como lo que yo les he explicado, así es como se ejecuta. Y es un principio similar al de un microprocesador. Obviamente, ya sabemos que el microcontrolador tiene un montón de periféricos más y de lo que son algunas cuestiones diferentes, pero el principio de ejecutar con lo que es el contador de programa y ejecutar las instrucciones y demás es muy similar. Ok. Ya para ir cerrando, lo que son otros puntos importantes son la memoria de datos, que es la memoria RAM que vimos aquí. Son los registros que también mencionamos, estos de acá. Esto es la memoria RAM. Y en esta memoria vamos a tener, que es una memoria volátil en la que se almacenan los datos de las variables durante la ejecución del programa. Y también se almacenan registros específicos necesarios para la ejecución del programa. En la memoria E²PROM, memoria para datos no volátil y prácticamente es para almacenar valores iniciales o datos importantes. En el caso de la memoria RAM, habla de registros específicos. Esos registros específicos son estos registros que estamos hablando aquí, de los periféricos. Vean que aquí están los timers, esto del status, que sí se mantienen todas igual. Es importante recalcarlo eso, porque esta es la que nos permite pasar de un banco a otro. Pero igual tenemos aquí lo que es la configuración de los puertos, tenemos lo que es para interrupciones, tenemos lo que es para algunas funciones de la EPROM, tenemos para la parte de las configuraciones de los diferentes periféricos de comparación, la parte de comunicación, en fin, aquí están todos los registros que nosotros requeremos para configurar los periféricos del microcontrolador. Y para lo que es guardar datos, son estos registros que se llaman de propósito general. Que cuando nosotros trabajamos en ensamblador, nosotros sí tenemos que tener cuidado de que guardemos estos datos en estos registros y no le caigamos encima a alguno de estos datos porque nos va a desconfigurar los periféricos. En el caso de PIC-C, PIC-C lo hace por nosotros. Él va a escoger estos registros y no le va a caer nunca encima a ninguno de estos. ¿Ok? En el caso de los registros del PIC que antes mencionábamos, utiliza sectores de memoria de datos de la memoria RAM para almacenar algunos registros de propósito general y registros de funciones específicas, que son los que antes mencionaba, para la configuración y funcionamiento del microcontrolador y de sus periféricos. La memoria está seleccionada en 4 bancos, que ya son los que vimos, cada uno de 128 bytes, los cuales son direccionados de acuerdo a los bits 5 y bit 6 del registro status, que es el registro 03, y específicamente el bit 5 y el 6 son el RP0 y el RP1. Y aquí podemos ver lo que antes mencionábamos, que cuando están en 00 ambos, está seleccionado el banco 0. Si está en el 01, está el banco 1, el 10, el banco 2 y el 11, el banco 3. Y eso es lo que estamos viendo por acá. Entonces, eso sería por ahí. Bueno, esto ya desciframos qué es lo que estamos haciendo, específicamente con lo que es el bit set F del estado, que sería el status, el 03, y el bit 5, que estaríamos modificando el RP0, específicamente este bit, para acceder al banco 1. Y ya para finalizar, esta sería la tarea que tendrían ustedes, que es utilizando la hoja de datos, buscando para el puerto C. Vean que aquí configuramos el puerto A y el puerto B, pero acá estoy colocando que configuren el puerto C. Entonces, ver qué registros debo configurar. Vean que en el caso del A y el B configuramos el tris A y el tris B. ¿Qué dirección tienen estos registros? ¿Y qué valores debo introducir en estos registros? ¿Con qué valores me refiero a qué opciones tengo? Entonces, igual que la semana pasada, es buscar en hoja de datos, ver los registros, tomar pantallazos o capturas de pantalla, colocarlo en un documento Word y convertir eso en PDF de todos estos 3 puntos, y eso que quede ya como evidencia de lo que era la práctica para el día de hoy. Importante, jóvenes, no sé si hay alguna duda, consulta. Lo que vimos hoy no es tan complicado, pero sí tiene su cuestión. Entonces, si hay alguna duda, pueden preguntar ahorita, o si no, igual por WhatsApp, para que quede un poco o lo más claro posible. Y como mencionaba, no es que vamos a usar
este código, este lenguaje para programar, pero sí es importante que ustedes lo conozcan y sepan cómo es que se ejecutan esas instrucciones en un microcontrolador. Profe, ¿qué es lo que hay que buscar? Es que casi no me quedó muy claro. Estos puntos de acá. ¿Cuáles son los registros que se debe configurar que me afectan el puerto C? ¿Qué dirección tienen esos registros? Eso lo veo acá. Yo en lo que es, por ejemplo, aquí, en la hoja de datos, buscaría todo relacionado al puerto C, veo qué registros son los que me afectan el puerto C, ahí los anoto, los pongo en pantalla a pantalla, y veo qué valores son. Entonces, es prácticamente una tarea de investigación de este documento como tal, no hay que investigar ningún otro documento, todo está aquí en este documento, y encontrar todo lo relacionado a lo que se pregunta del puerto C, que serían estas tres. Ah, ok, ok, está bien. Gracias. ¿Con gusto? Entonces, jóvenes, no sé si hay otra consulta. Ok, entonces ahorita subo lo que es ya la tarea para que puedan subir ese material. Y igual quedo al tanto de cualquier consulta adicional por WhatsApp. Y de momento entonces estaríamos por hoy con esta conexión